¿Qué tal, estimados estudiantes? Mi nombre es Armando Quispe Pauya y es un grato honor para mí saludarlos nuevamente, esperando que gocen de buena salud. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema del capítulo 4, factorización de polinomios, para el quinto uni. La factorización vamos a usarla más adelante en teoría de ecuaciones, en inecuaciones cuando se quiera resolver, por ejemplo, una inecuación polinomial o una inecuación fraccionaria, o también para analizar posteriormente a una función de repente. Empecemos hablando acerca de un campo numérico. Aunque el concepto es más amplio, aquí solo vamos a dar una idea básica, una idea inicial de lo que representa esto. Un conjunto de números junto a dos operaciones binarias definidas dentro de dicho conjunto, la adición y la multiplicación, se dice que van a formar un campo numérico si y solo si se satisfacen ciertas propiedades, como por ejemplo la asociatividad, la existencia de elementos neutros, la existencia también de elementos inversos, tanto para la adición como para la multiplicación, ¿de acuerdo? La conmutatividad y la distributividad de la multiplicación con respecto de la adición. Esto, por si acaso, vamos a detallarlo más adelante cuando analicemos a los números reales, tema previo a las desigualdades e inecuaciones. Los principales campos numéricos que vamos a manejar aquí en la factorización son los siguientes. El campo de los números racionales, que lo denotaremos momentáneamente de esta manera, el campo de los números reales, también denotado de este modo, y el campo de los números complejos. Seguimos. Polinomio definido en un campo numérico. Un polinomio se dice que está definido en un campo numérico si y solo si los coeficientes del polinomio son elementos de dicho campo. Aquí el concepto es válido para polinomios con una variable, con dos variables, con cualquier número de variables. Veamos algunos ejemplos. Polinomio p en x igual a 2x cubo menos 7x menos 4. Ese polinomio, vean que está definido en el campo racional. ¿Eso por qué? Porque los coeficientes 2, menos 7 y menos 4 son elementos de los racionales. Entonces el polinomio está definido dentro de los racionales. Pero también 2 menos 7 y menos 4 son a su vez números reales. Por lo tanto, el polinomio también estará definido dentro de los reales. ¿De acuerdo? Además, 2 menos 7 y menos 4 son también números complejos. En consecuencia, el polinomio también estará definido dentro del campo de los complejos. Siguiente ejemplo. Polinomio r de x igual a x cuadrado menos raíz de 3 por x más 1 menos raíz de 2. Vean que este polinomio no tiene coeficientes racionales. En consecuencia, este polinomio no está definido en el campo racional, pero los coeficientes, vean que sí son números reales. Por lo tanto, sí está definido en los reales. También, a su vez, los coeficientes son números complejos. Por lo tanto, el polinomio también está definido en el campo de los complejos. ¿Correcto? Siguiente ejemplo, polinomio s en x, ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Rápidamente observamos sus coeficientes. Ojo, aquí todo depende de los coeficientes únicamente. Sus coeficientes vemos que no son ni racionales ni reales. ¿De acuerdo? En consecuencia, este polinomio no está definido ni en el campo racional ni en el campo real. Sin embargo, sus coeficientes son números complejos. Por lo tanto, el polinomio está definido en el campo complejo. ¿De acuerdo? Ahora, una cosa más. Creo que de todo esto se puede deducir fácilmente lo siguiente. Cuando un polinomio está definido en el campo racional, ese polinomio estará definido en el campo real y también estará definido en el campo complejo. ¿De acuerdo? Y otro detalle que observamos de todo esto es que todo polinomio con cualquier tipo de coeficientes siempre estará definido en el campo complejo. ¿Por qué? Porque para cualquier polinomio sus coeficientes siempre son números complejos en general. En consecuencia, siempre estará definido
en el campo complejo. ¿Correcto? Continuamos. Hablamos ahora acerca de factor de un polinomio. Se dice que un polinomio d en x es un factor o divisor de este otro polinomio p en x si y solo si el polinomio d en x es de grado no nulo, es decir, de grado a partir de 1, grado 1, grado 2, etc. Grado positivo. Y además la división del polinomio p entre d es exacta, es decir, esta división no deja resto. Veamos algunos ejemplos. Primero, x cuadrado menos 1 es un factor de x cuarta menos 1 en el campo racional. Estoy considerando que estos dos polinomios están definidos en el campo racional. ¿De acuerdo? ¿Por qué es un factor de x cuarta menos 1? Porque x cuadrado menos 1, para empezar, es de grado 2, es decir, de grado no nulo. Y la división x cuarta menos 1 sobre x cuadrado menos 1 es exacta. Aquí voy a pedirles que esto ustedes lo verifiquen, cosa que no es difícil hacer eso. Sigamos. Siguiente ejemplo. X más raíz de 2 es un factor de x cuadrado menos 2 en el campo real. ¿Por qué? Porque x más raíz de 2, para empezar, es de grado 1, es decir, de grado no nulo. Y la división de x cuadrado menos 2 entre x más raíz de 2 es exacta. También hagan la verificación, dividan los dos y verán que la división no deja resto. ¿De acuerdo? 3 no es factor de 3x cuadrado más 3 en ningún campo. ¿Por qué? Porque 3, ojo, 3 es de grado 0, grado nulo. ¿De acuerdo? La condición para que un polinomio sea factor es que tenga grado positivo, grado a partir de 1. Y este 3 no cumple con tal condición. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Hablamos ahora acerca de un polinomio primo o irreductible. Un polinomio d en x de grado no nulo, es decir, a partir de 1, se dice que es primo o irreductible en un cierto campo numérico si y solo si ese polinomio no admite ser descompuesto como una multiplicación indicada de dos polinomios de grados no nulos en el mismo campo. Es decir, ese polinomio de ninguna manera vamos a poder descomponerlo como una multiplicación de dos polinomios de grados positivos. ¿De acuerdo? Es decir, d en x es primo en un campo K. Este K puede ser el campo racional, el campo real, el campo complejo. Cualquiera de los tres. Sí y solo sí, si el polinomio d en x logro descomponerlo en dos factores, entonces uno de ellos necesariamente será de grado 0, es decir, constante. ¿Y eso qué significa? Que de ninguna manera el polinomio d en x vamos a descomponerlo como una multiplicación de dos factores de grados positivos. No vamos a poder hacer eso. ¿De acuerdo? Veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo, 2x más 6. Voy a analizar esto en el campo racional. 2x más 6 puedo transformarlo como una multiplicación de factores, así, probablemente así, o de repente ya ustedes están imaginando algún otro tipo de descomposición en una multiplicación indicada de este polinomio. ¿De acuerdo? ¿Qué está pasando? Ocurre de que cualquiera sea la descomposición que tenga dicho polinomio, los dos factores no son de grados no nulos. ¿De acuerdo? Siempre que hagamos cualquier descomposición, uno de ellos siempre será de grado 0, será constante. ¿De acuerdo? Y eso significa de que este 2x más 6 es un polinomio primo en el campo racional. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo, x cuadrado menos 2. Le hago una transformación en una multiplicación indicada a este polinomio. Una primera podría ser, por ejemplo, esta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como el polinomio en el campo real, porque vean que los factores que estoy obteniendo están definidos en el campo real,
como este polinomio ha sido descompuesto en dos factores de grado no nulo, entonces este polinomio no será primo en el campo real. ¿De acuerdo? Debido a que ha sido descompuesto en dos factores de grado 1 en los reales. ¿Correcto? Sin embargo, si es que este polinomio quiero analizarlo en el campo racional, ¿de acuerdo? Vamos a ver de que este de ninguna manera tendrá descomposición, ¿de acuerdo? En dos factores, ¿sí? De grados no nulos. No se va a poder hacer eso. ¿De acuerdo? Siempre que hagamos una descomposición en dos factores en el campo racional, necesariamente en esa descomposición uno de sus factores va a salir constante siempre. Conclusión, este polinomio es primo en el campo racional. ¿De acuerdo? Los polinomios primos más comunes, lo que ustedes van a ver frecuentemente dentro de la factorización de polinomios en alguno de los campos numéricos que estemos analizando, son por ejemplo los siguientes. De primer grado, los factores x, y, x más y, x menos y, 3x más 7, etc. ¿De acuerdo? Es decir, todo polinomio de grado 1 o lineal es primo en el campo en el cual está definido dicho polinomio. Por supuesto, estos polinomios están definidos en el campo racional, por ejemplo. Entonces, en el campo racional, cada uno de ellos es primo. ¿De acuerdo? Muy bien. De segundo grado, x cuadrado más 1, x cuadrado más a cuadrado, x cuadrado más x más 1, y estos otros, ¿de acuerdo? Son polinomios primos en el campo racional. ¿Está bien? Aquí el detalle es respecto del campo racional. Cada uno de ellos son primos en el campo racional. ¿De acuerdo? Ahora, un detalle adicional. El trinomio cuadrático ax cuadrado más bx más c, ¿de acuerdo? Es primo en los racionales, es decir, a, b y c son racionales. Este polinomio será primo en el campo racional si y solo si b cuadrado menos 4ac, y recuerden que esto representa el discriminante del trinomio. Ese discriminante no es el cuadrado de algún número racional, no es un cuadrado perfecto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, el discriminante sale 3, ¿sí? El discriminante sale menos 2. ¿Está bien? Entonces, en ese caso diremos que el trinomio, ¿sí?, es primo en el campo racional. De lo contrario, si el discriminante fuese cuadrado de algún número racional, por ejemplo, el discriminante sale 25, el discriminante sale 49, de repente sale 64. Allá, en ese caso, este polinomio sí tendrá factorización, o en todo caso no es primo en el campo racional. ¿De acuerdo? Así es. De grado 3, aquí tienen ustedes algunos ejemplos, polinomios primos de grado 3 en el campo racional. ¿Está bien? Continuamos. Vamos a hablar ahora acerca del teorema de la factorización única. ¿Qué dice este teorema? Todo polinomio de grado no nulo, con una variable, con dos variables, con más variables. Aquí el detalle vamos a comentarlo para polinomios de una sola variable. Todo polinomio de grado no nulo admite ser descompuesto en una multiplicación indicada de polinomios de grados no nulos de forma única dentro de un determinado campo numérico, salvo el orden de dichos factores. ¿De acuerdo? Repetimos, todo polinomio de grado no nulo admite ser descompuesto en una multiplicación indicada de polinomios de grados no nulos de manera única, salvo el orden de dichos factores. ¿Está bien? Es decir, cuando le hagamos la descomposición de un polinomio en factores, el polinomio p en x va a resultar de esta forma. ¿De acuerdo? D sub 1 en x elevado a la alfa 1 por d sub 2 en x elevado a la alfa 2 por d sub 3 en x
elevado a la alfa 3 y así consecutivamente hasta d sub k en x elevado a la alfa sub k. ¿De acuerdo? Donde D1, D2, D3 hasta D sub k son factores primos, son polinomios primos o irreductibles y además ellos son primos entre sí. ¿De acuerdo? Además, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa sub k son números naturales, donde por supuesto k está determinando la cantidad de factores primos que estamos considerando en esta descomposición. Por lo tanto, ese k tiene que ser un número natural necesariamente. ¿De acuerdo? El teorema está señalando que esta descomposición en factores primos para todo polinomio es siempre la misma, salvo el orden de los factores, salvo que usando distintos procedimientos de repente el D1 me sale al final, salvo eso. Sin embargo, esta descomposición va a ser siempre la misma. Esa descomposición es única. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, en esta descomposición en factores primos del polinomio, se tiene que el número de factores primos, que lo vamos a simbolizar así, número de factores primos del polinomio P, ya lo dijimos, es igual a K. El polinomio tiene K factores primos. Estamos enumerando las bases nada más, ¿ya? Factor primo número 1, factor primo número 2, factor primo número K. ¿De acuerdo? K es sin un factor primo. Entonces la cantidad de factores primos del polinomio, K. Muy bien. ¿Cómo se calcula el número total de factores que tendrá el polinomio? Algunos también le llaman factores algebraicos del polinomio. ¿De acuerdo? Número total de factores del polinomio lo calcularemos mediante esta pequeña formulita. ¿Está bien? A ver, a cada uno de los exponentes vamos a agregarles 1 y vamos a efectuar la multiplicación de todos ellos. Es decir, alfa 1 más 1 por alfa 2 más 1 por alfa 3 más 1 y así hasta alfa sub k más 1. Pero vean que este cálculo es similar al cálculo que uno hace para el número de divisores totales de un número en la aritmética. Y sabemos que dentro de ese cálculo está metido el 1 como un divisor del número. Sin embargo, aquí en polinomios, cualquier constante, ya lo mencionamos en la parte anterior, no puede ser factor de un polinomio. Por lo tanto, en el cálculo que nosotros estamos realizando por aquí, vamos a restarle 1 por ese número justamente. Por lo tanto, el número total de factores del polinomio lo calcularemos de esta forma. ¿De acuerdo? El número de factores compuestos o factores no primos. Sencillo, es simplemente la diferencia entre los dos. El número total de factores restado con el número de factores primos del polinomio. En consecuencia, el número de factores compuestos del polinomio P será igual al número total de factores restado con el número de factores primos o factores irreductibles. Veamos un ejemplo para aclarar la aplicación del teorema anterior. Sea el polinomio factorizado P en X. Ahí lo tienen. ¿Está bien? El polinomio, vean que ya ha sido descompuesto en factores primos en el campo racional. Esto vamos a analizarlo en el campo racional. Muy bien. Observen que cada uno de ellos son primos en los racionales. ¿Está bien? Muy bien. Aquí vean que los factores primos serán x menos 1, x más 1, x cuadrado más x más 5 y x cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Además, aprovechando el detalle, decimos que los dos primeros son factores primos de grado 1, o llamados también factores primos lineales. Estos otros dos son factores primos de grado 2. Se les llama factores primos cuadráticos. Correcto. Muy bien. Con lo cual, de esta factorización que va a ser siempre la misma, sea cualquiera el procedimiento que usemos, ¿de acuerdo? Salvo el orden de los factores, por supuesto. ¿Está bien? Entonces, de esta factorización, el número de factores primos del polinomio, acá está. Tiene 4 factores primos. ¿De acuerdo? Quiero ahora calcular el número total de factores del polinomio.
o también el número total de factores algebraicos del polinomio. Para ese cálculo, sencillamente a cada uno de los exponentes de los factores primos, aquí el exponente vale 1, por supuesto, le vamos a agregar 1. 3 más 1 por 2 más 1 por nuevamente 2 más 1 por 1 más 1, y a todo ese cálculo le resto 1 porque recuerden que dentro de este cálculo está metido la unidad, la constante 1, como factor del polinomio, y eso no puede ser. Un factor, recuerden que no puede ser de grado 0, tiene que ser de grado 1 como mínimo, ¿de acuerdo? Por eso le restamos 1. Hago las operaciones y eso resulta 71. El polinomio tiene 71 factores en total, entre primos y no primos, entre primos y compuestos. ¿De acuerdo? Precisamente a continuación quiero determinar cuántos factores compuestos tiene el polinomio. Entonces, para ello simplemente restamos el total de factores menos el número de factores primos. Aquí está. Hago la diferencia, 71 menos 4, 67. El polinomio tiene 67 factores no primos, 67 factores compuestos. ¿Está bien? Ahora, una pregunta que la voy a dejar para que ustedes lo vayan analizando. ¿De acuerdo? ¿Cuántos factores cuadráticos tendrá el polinomio? ¿Está bien? ¿Cuántos factores cuadráticos presenta el polinomio? ¿Tiene 2, 3, 4? ¿Cuántos tiene? ¿Está bien? A ver, realicen ese cálculo.